Hay poder en la sangre del Calvario fluyó.
Hola familia, hola iglesia, nuevamente los saludo con mucho gusto y le doy gracias a Dios por este medio que nos regaló para poder estar juntos compartiendo contigo la palabra de Dios. Y hoy es un día especial, hoy terminamos esta serie de principios que no es otra cosa más que las bases que Dios nos da para poder vivir la vida increíble que Dios planeó que tú tuvieras y que yo tuviera. Y recuerda que estos principios somos tú y yo quienes los hacemos una realidad a través de nuestra obediencia. Y todos los principios que hemos estudiado tienen que ver con nuestra vida aquí y con la vida eterna. Pero los últimos 3 mensajes de esta serie nos hemos enfocado especialmente en la eternidad. ¿Por qué? Porque no podemos ser una iglesia, una familia, hijos de un Dios eterno, que se nos olvide la eternidad. ¿Sabes? Que se nos olvide o que se nos haga poco importante lo eterno y vivamos por lo temporal. Cuando tú y yo hacemos esto, cometemos un tremendo error. Porque el plan de Dios es que nuestros planes más importantes, nuestros proyectos más importantes, que nuestros mayores anhelos, incluso nuestras mayores preocupaciones, sean y tengan que ver con lo eterno. Que lo que hagamos y el esfuerzo que hacemos, ¿sabes?, tengan que ver con lo eterno, porque si no es así, no estamos bien. Estaremos entonces viviendo lo temporal. Y al hablar de estos principios, Dios quiere hacer una especie de reseteo en nuestra mente para que sea lo eterno, lo más importante para nosotros y no lo temporal. Dice Romanos 12, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Este mundo vive por lo temporal, se muere por lo temporal. Dice Dios, más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Eso es lo que Dios quiere hacer. Solamente cuando tú y yo somos transformados aquí por Dios en nuestra manera de pensar, cuando Dios pone lo eterno como lo más importante en lugar de lo temporal, dice Dios, para que entonces ustedes puedan conocer la buena, agradable y perfecta voluntad que tengo para ustedes. El plan increíble que Dios trazó para tu vida y para mi vida, solamente lo vamos a poder vivir cuando tú y yo ponemos lo eterno como lo más importante. Y fíjate que estuve pensando un poco en la importancia tan grande, tan enorme que tienen estos mensajes que estamos tomando, estas enseñanzas que Dios nos da. Pero muchas veces, al dar estos mensajes, a veces yo estoy más preocupado porque la grabación salga bien, el audio, el video, incluso las alabanzas, que no haya equivocaciones. Y a veces esto me desvía un poco de lo que Dios me quiere decir. Y tal vez tú hagas lo mismo. A veces nos preocupa más que llegue el video, que llegue bien, que se escuche bien y que no sea tan largo el mensaje y no tanto lo que Dios nos quiere decir. Y sabes, claro que es importante hacer las cosas con calidad, pero lo más importante es ¿qué me quiere decir Dios? Lo más importante es ¿qué voy a hacer con lo que Dios me diga? Y esto es lo que a ti y a mí nos debe de preocupar más. ¿Amén? Y te dije al principio que en estos últimos mensajes hablaríamos refiriéndonos así, en esa dirección, hacia la eternidad. Y te cuento algo, mira, no es raro, muchas veces me llaman al consultorio de parte de la empresa Galloso. Y la verdad no sé si es un vendedor aferrado o es Dios queriéndome decir algo, pero yo normalmente no les contesto, les digo que hoy no pienso morirme, que ya les hablaré después, pero es que hablar de la muerte no es padre, pero tampoco es algo de mal gusto porque la muerte es real. Y es que algo que debemos estar seguros es que un día vamos a morir. Y la estadística dice que cada segundo muere una persona. Tú tienes tu segundo, yo tengo mi segundo, y ¿sabes qué? No nos gusta hablar de esto. Y siempre cuando alguien parte, cuando alguien muere, nos sorprendemos, ¿no? Preguntamos, ¿cómo que se murió tal persona? Lo que es seguro es que un día tú serás el invitado principal, yo seré el invitado principal a nuestro funeral. ¿Cuándo será? Solamente Dios lo sabe. Y es que a veces pensamos que somos muy fuertes, pero en realidad somos muy frágiles. Déjame ponerte en cámara este video que nos habla un poco acerca de la fragilidad que tú y yo tenemos como seres humanos. Un día, cuando esta bomba deje de funcionar, un día
cuando a esta bomba se le ocurra dejar de funcionar, cuando Dios diga hasta aquí, ¿sabes qué? Pasaremos a la eternidad, te invito a ver este video. Que es cierto, ¿verdad? Qué frágiles somos. Y mira, lo más importante acerca de la muerte no es tanto el día que moramos, eso no es lo más importante, porque el día ya lo tenemos, ¿sabes qué? Dios ya puso un punto final para tu vida y para mi vida. Lo más importante es que eternamente yo esté con Dios y también que a ese Dios yo le entregue buenas cuentas. Y dirigiéndome un poco hacia el tema de hoy, déjame te explico algo que tiene mucho que ver con lo que hoy vamos a estudiar. Sabes, hace unas horas me habló una persona que debería estar aquí ayudándonos con la grabación y me dijo, oye, no puedo ir, se me olvidó que tenía un compromiso y me dijo, es que todo se me olvida. Y yo le dije, mira, no solamente a ti, así somos todos. Y es que a los seres humanos, a cada rato nos tienen que recordar las cosas porque se nos olvidan. Y el que más sabe acerca de esto es Dios. Por eso constantemente aquí en la Biblia, Dios nos tiene que estar repitiendo y repitiendo y repitiendo las cosas porque Él sabe que se nos olvidan. Y mira, cuando Dios dice algo aquí, es importante, muy importante, y hay que ponerle atención. Pero a veces Dios repite eso mismo, y entonces hay que ponerle mucha atención. Y a veces Dios lo repite 2, 3, 4, 5 veces, porque Dios quiere que entendamos que lo que nos está diciendo es muy, muy importante. Pero ¿sabías tú que hay algo que Dios dice aquí en su palabra, que lo repite 350 veces? Y mira, ningún tema se repite más que este, porque es un tema súper importante y Dios no quiere que se nos olvide. Y sabes, de eso vamos a hablar el día de hoy. Así es que pon mucha atención, Biblia en mano, algo con que apuntar y una mente y un corazón bien atentos a Dios. Amén. Y creo que todos podemos contar anécdotas de cosas que se nos han olvidado. Recuerdo unos amigos a los cuales les encargaron a su nieto el día que teníamos torneo de boliche y sabes, se llevaron al nieto al torneo, jugábamos en la noche y cuando salimos a la 1 de la mañana, pues al nieto lo habían dormido en una de las bancas y se les olvidó. Y cuando llegaron a la casa, de repente voltearon y dijeron como que nos falta un bulto, ¿no? Y entonces hablaron al boliche, allá tenían al niño y tuvieron que regresar por él. Y es que somos bien olvidadizos. Y yo tengo muchos defectos, pero uno de los más tremendos que tengo es ese. Soy muy olvidadizo. Un día se me olvidó mi hija. Para que entiendas, estábamos de compras en una tienda en Estados Unidos y Miriam, mi esposa, me dijo, te encargo a mi hija de 3 años. ¿Y quién se acuerda de una hija de 3 años cuando estás en las compras y las ofertas están tan buenas? Bueno, cuando regreso, Miriam me pregunta, ¿y Paulina? Y yo le dije, ¿quién? Bueno, ¿has visto una madre desesperada en una tienda en Estados Unidos gritando por su hija? Si la viste, esa es mi esposa. ¿Sabes? Se me olvidó, no me fue nada bien, después tuvimos un problemita ella y yo. Y es que olvido muchas cosas, y no es que tenga Alzheimer. ¿Sabes? Dice mi esposa que traigo muchas cosas aquí en la cabeza. Pero tal vez esa sea la razón, pero mira, otra de las razones por las cuales las cosas se me olvidan es que tengo la costumbre de dejar las cosas para el último día. Y es que eso me lo enseñó mi papá, lo aprendí muy bien, y obvio, dejo muchas cosas, al final se me olvida pagar la luz, se me olvida pagar la tarjeta, etcétera. Y yo sé que tú me entiendes porque muchos de los que me están escuchando son como yo. Y mira, Dios nos conoce.
Dios sabe que fácilmente se nos olvidan las cosas, pero Él nos dice en el libro de Santiago que Él solamente va a bendecir a quien lo escucha con atención, a quien no olvida lo que Dios le dice y a quien obedece la instrucción que Dios les da. Dice en Santiago 1, dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, escuchaste bien, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado, bendecido en todo lo que hace. Así es que eso es lo que espera Dios. Dios solamente nos va a bendecir cuando escuchamos con atención, cuando no se nos olvida lo que Él dice y cuando obedecemos lo que Él nos dice. Él se compromete entonces a bendecirnos. Y una de las cosas que los seres humanos siempre nos ha interesado es saber qué va a pasar en el futuro. Y para esto hemos inventado 1000 cosas que no sirven, que no son verdad, y ahí tienes los horóscopos, y ahí tienes a gente que predice el futuro, etcétera, etcétera. Y sabes, cuando a ti y a mí nos han tocado vivir tiempos tan especiales y tan difíciles, cuando las cosas que vemos a nuestro alrededor se ponen tan tremendas como muchas veces nos pasa, no es raro que nos preguntemos, bueno, ¿en qué parte de la historia estamos? ¿Estaremos en el final de los tiempos? ¿Cuánto falta para que todo esto acabe? ¿Qué dice Dios al respecto? Y en la Biblia, aquí está la respuesta, amigo. ¿Sabes? Aquí Dios nos dice en qué parte de la historia estamos y también nos dice qué va a pasar en el futuro y cuánto tiempo falta. Y hoy vamos a hablar de esto. Porque a Dios le gusta hablar del futuro. Jesús muchas veces estuvo hablando sobre el futuro y la idea es que nos preparemos, que no nos sorprendamos, que vivamos confiado y que enfrentemos las cosas con paz. Dice en Mateo 24, Jesús le estaba diciendo a la gente, ya les había advertido acerca de esto, hablando de las cosas que iban a pasar. Y es que a Dios no le gusta que ignoremos el futuro. Un día Jesús regañó a la gente y les dijo, necios, saben interpretar las señales del clima en la tierra y en los cielos, pero no saben interpretar los tiempos presentes. Y es que de eso se trata, que tú y yo sepamos lo que Dios tiene planeado para el futuro y podamos entender el tiempo presente que estamos viviendo. Y una buena parte de la Biblia, quiero que veas esto, una buena parte de la Biblia, el 70% de la Biblia es de carácter profético. ¿Sabías esto? Sí. El 70% de este libro, que es la palabra de Dios, nos avisa lo que viene el futuro. Y la profecía más anunciada, la que más se repite en este libro precioso, es el regreso de Cristo. 170 profecías hablan de que un día llegaría el Mesías, nacería, moriría y resucitaría. ¿Sabes? Y esto se cumplió de manera exacta. Pero 350 profecías, más del doble de las profecías de la venida de Cristo, más del doble hablan de que Él va a regresar. Y Dios nos asegura que se van a cumplir, así como se cumplieron las primeras, se van a cumplir las otras. ¿Sabes por qué? Porque Dios no miente. Y mira, déjame explicarte un poco acerca de cómo Dios distribuyó las cosas en el tiempo. Dios planeó venir por primera vez a este mundo. Y ya lo hizo. Nació, murió y resucitó. Y regresó al cielo. Pero Dios también planeó una segunda venida, la segunda venida de Cristo. Y ya no vendrá como siervo. ¿Sabes? Vendrá como lo que es el Señor. Y la segunda venida de Cristo tiene varias etapas. Inicia con algo que Dios le llama el arrebatamiento. Donde Dios, Jesús, viene por su iglesia. ¿Sabes? Para festejar, el novio viene por la novia para festejar las bodas del Cordero. Y mientras nosotros, la iglesia, estamos celebrando esta boda con Dios en el cielo, aquí en la tierra, los hombres que no hayan sido llevados por Jesús, aquellos que no formaban parte de la iglesia, vivirán los 7 años más terribles que nunca imaginó el hombre. La Biblia le llama la tribulación. De esto habla el libro del Apocalipsis. Después de este tiempo vendrá el milenio. 1000 años vivirá Dios reinando en esta tierra y después Dios habla de otra etapa que es la eternidad. ¿Con Él o sin Él? Y lo que sigue en el futuro más cercano que tenemos nosotros es en este regreso de Cristo, lo primero que Dios va a hacer, Dios va a venir por su iglesia.
Y a este evento Dios le llama el arrebatamiento en la Biblia. Y hoy vamos a hablar de esto, así es que vamos a orar. Vamos a orar para que Dios nos hable de lo que está por venir y para que nuestro corazón lo reciba y lo crea. Así es que cierra tus ojos, vamos a pedirle a Dios, Dios, a ti no te gusta que seamos ignorantes acerca del futuro que viene. Háblanos de lo que viene, Dios. ¿Sabes? Abre nuestra mente y nuestro corazón a tu verdad y haz que nos preparemos. Eso es lo que tú quieres, que nos preparemos para nuestro encuentro contigo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amigo, una de las cosas que tenemos que aprender es que debemos de conocer el tiempo que estamos viviendo, saber que sigue y vivir confiados, preparándonos para lo que viene. Como dice una canción, sabia virtud de conocer el tiempo, ¿verdad? Y eso es exactamente lo que Dios quiere, que tú y yo conozcamos el tiempo que estamos viviendo y qué viene adelante. Dios exalta a la gente que sabe el tiempo que vive y lo que viene más adelante. Un día a una de las tribus de Israel las exaltó diciéndole, todos esos hombres, está en Primera de Crónicas, todos estos hombres entendían las señales de los tiempos y sabían cuál era el mejor camino para Israel. Y de eso se trata, que tú y yo entendamos el tiempo que estamos viviendo y qué es lo que viene para poder vivir bien el día que estamos hoy aquí. Y mira, después de que Jesús resucitó, una vez que Él resucitó y asciende al cielo, dos ángeles aparecen a la gente y les dijeron, está esto en el libro de Hechos, en Hechos de los Apóstoles, les dicen, oigan, ¿qué están viendo allá al cielo? Ese que ven, que está ascendiendo al cielo, un día va a regresar. Y sabes, ya no vendrá con su burrito, ya no vendrá a que le escupan la cara, ya no vendrá a que lo insulten. Jesús va a regresar, lo anunciaron los ángeles y lo dice Dios en su palabra. Y ahora vendrá como el Señor de señores y el Rey de reyes. Y lo primero que va a hacer Jesús cuando regrese es venir por su iglesia. A este evento, te repito, que en la palabra se llama el arrebatamiento. Jesús vendrá por cada una de las personas que creyeron en Él. ¿Sabes? Cada persona que lo hizo su Señor y Salvador. Cada creyente, Jesús vendrá por la iglesia. Ahora, lo más importante para ti y para mí es estar seguros de que cuando Él venga, vamos a estar de entre los que se van con Él, ¿estás de acuerdo? Porque Él solamente viene por los creyentes, solamente viene por su iglesia. Los que se queden serán los que no son creyentes. Y aquí en la palabra de Dios, muchos dicen que son creyentes pero no lo son. Muchos creen y piensan que se van a ir en el arrebatamiento pero se van a quedar. ¿Sabes? Le preguntaron a un pastor muy inteligente, ¿qué es lo que más te preocupa de la gente de tu iglesia? Y el pastor contestó, lo que más me preocupa es que estés escuchando ese mensaje o que vengas al domingo al servicio y ese día vivas diferente, pero el resto de la semana vivas igual. Y es que un creyente es aquel que fue limpiado por la sangre de Jesús y esa sangre limpió su corazón. Y te das cuenta que esto es real. ¿Sabes por qué? Porque aceptas el regalo de salvación, pides perdón por tus pecados y Dios cambia tu vida. Ese es un creyente. Y Jesús va a venir por ellos. ¿Sabes? Y no va a venir por aquellos que viven una religión. Y los que se queden, ¿sabes? Vivirán 7 años. 7 años en el más terrible tiempo que el hombre ha vivido sobre este planeta. La Biblia le llama la gran tribulación de Apocalipsis. Y de eso exactamente Dios nos quiere librar a ti y a mí. Asegurémonos de estar entre los que se van. Y la idea de que Jesús nos advierta tantas veces acerca de su regreso, no es para que te espantes, no es para que nos espantemos, sino para alentarnos, para animarnos. Dice 1 de Tesalonicenses, así que anímense unos a otros con estas palabras, hablando del arrebatamiento. Y mira, muchas personas no quieren que se hable de esto. Incluso creyentes han dejado de hablar de esto y no quieren que se tome el tema, y esto es un tremendo error. ¿Sabes? El diablo ha trabajado en la mente de mucha gente para no tocar este tema, porque no han entendido la enorme bendición que es el arrebatamiento.
Como dice en 2 de Corintios, ha entenebrecido la mente, haciéndoles pensar que el arrebatamiento es algo malo, y no es así. ¿Sabes qué significa el arrebatamiento? Mira, te lo voy a poner así de ejemplo. El arrebatamiento significa, mira, lo peor que nos puede pasar es que muramos. Enterrar a un padre, enterrar a una esposa, enterrar a un hijo, un amigo, un familiar, es terriblemente doloroso. Pero el arrebatamiento significa que un día Jesús vendrá por una generación que no verán la muerte. ¿Sabes? Una generación increíblemente bendecida que no pasará por la muerte, irá directamente a la presencia de Dios. Y no podemos olvidar esto. Mira, podrás olvidar el pago del teléfono, de la tarjeta, el día de tu aniversario o el cumpleaños de tu esposa. Mira, te va a ir como en feria. Bueno, hasta puedes olvidar a tu hija en el mall, pero no puedes olvidar que Jesús va a regresar. Un día todo se detendrá. A lo mejor estaremos trabajando cada uno en lo que estamos haciendo, pero de repente escucharemos el sonido de una trompeta, dice la palabra de Dios, todo el mundo nos sacaremos de onda, el sonido será cada vez más fuerte y entonces voltearemos al cielo y lo veremos a Él. Dejaremos de hacer todo lo que estamos haciendo porque Él está de regreso. Y dice en Mateo 24 que veremos al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Amén. Y mira, una cosa, lo esperes o no lo esperes, Él va a regresar. ¿Y sabes por qué Jesús da tantos detalles acerca de su regreso? Porque Él quiere que tú y yo estemos preparados. Él viene por su novia, Él viene por la iglesia y espera encontrarla preciosa. Dice en el libro de Efesios, dice que quiere presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, sin ningún otro defecto, será en cambio santa e intachable. Esa es la iglesia por la cual Jesús viene, una iglesia preparada. Y te comento, mira, mis hijas ya se casaron. En sus bodas, planearon la boda durante prácticamente un año antes, cada detalle de la boda. Y Jesús quiere que tú y yo estemos preparados para nuestro encuentro con Él. Si no lo sabías, ahora lo sabes. Y si ya lo sabías, es bueno recordarlo, porque acuérdate que somos muy, muy olvidadizos. Y mira, ¿sabes cómo se saludaban los creyentes del primer siglo, los de la primera iglesia? Se saludaban así, Maranata. ¿Y sabes qué significa esto? El Señor viene. Y es más, no solamente el Señor viene, dice la Biblia que no va a tardar en venir, dice en el libro de Apocalipsis, sí, yo vengo pronto. O sea, ¿sabes lo que dice Jesús en su palabra? Yo voy a regresar más pronto de lo que tú te imaginas. Vengo pronto. Y Dios quiere que constantemente estemos pensando en esto. ¿Cuándo vendrá? No sabemos. Jesús nos lo dice en su palabra. Muchos han cometido el error y han sido engañados tratando de señalar una fecha, pero el versículo 36 de Mateo 24 dice que nadie sabe el día ni la hora de cuando sucederán estas cosas. Y más que preocuparnos por una fecha, porque esto ha sido un error muy grave que mucha gente ha cometido, más que preocuparnos por una fecha acerca de cuándo Jesús va a regresar, preocúpate por estar preparado, por estar listo. ¿Sabes? El propósito de que Dios nos avise no es darnos una fecha, sino que estemos preparados para este encuentro. Y Dios no da ninguna fecha. Es un terrible error estar pensando en una fecha. Mira, te voy a decir por qué. Si Dios nos diera una fecha, te lo voy a comparar con el pago de la tenencia. Cada año, el 31 de marzo, yo sé que yo tengo que pagar la tenencia del carro. ¿Sabes cuándo la pagué este año? El 30 de marzo. ¿Por qué? Eso fue un día antes de que se venciera el plazo. Y si yo supiera el día en que Cristo iba a regresar, haría lo mismo. Un día antes estaría tratando de arreglar todo, pidiéndole perdón a Dios, pidiéndole perdón a mi prójimo, devolviendo lo que no era mío, etcétera, etcétera. Por eso, mira, el hecho de no saber la fecha, se trata de que tú y yo vivamos preparando nuestra vida para este encuentro y darle a Jesús las mejores cuentas. Y mira, Dios conoce cómo somos, Él es bien, bien inteligente y nos ama. Y Él quiere que demos las mejores cuentas porque quiere premiarnos.
Ya lo vimos en el mensaje anterior, pero Dios sabe que muchos, lo dice su palabra, muchos van a ignorar esta verdad, muchos van a olvidar esta verdad, incluso dice Dios que el arrebatamiento los sorprenderá como un ladrón, dice segunda de Pedro, pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón y así va a agarrar a muchos, pero esto no nos puede pasar a ti y a mí. Por eso estamos estudiando esto. Y si bien, aunque los discípulos le preguntaron a Jesús, dinos cuándo, qué fecha, Jesús le dijo, no hay fecha. No vas a saber la fecha. Lo que sí nos dio, ¿sabes qué son? Señales. Señales a las cuales tú y yo debíamos estar así atentos para que cuando sucedieran estas señales supiéramos que Él está de regreso y pronto. Y hablar de este tema a detalle es muy difícil. Si quieres estudiar, estudia Mateo 24 y nos llevaríamos mucho tiempo. Pero déjame hablarte de algunas señales que van a preceder, que van a ser antes del regreso de Cristo. Y Dios nos dice, está en el Evangelio de Mateo 24, Dios nos dice que habrá una generación que vivirá lo siguiente: hambres, enfermedades, terremotos, guerras. Y a lo mejor cuando escuchas esto puedes decir, bueno, es que el hombre siempre ha vivido con hambres, con enfermedades, con terremotos, con guerras. Pero déjame hablarte muy bien, déjame explicarte un poquito acerca de lo que está pasando en la generación que tú y yo estamos viviendo. Hambres. ¿Sabías lo que es morirse de hambre? Esto debe ser terrible, ¿no crees? Cada segundo, escuchaste bien, cada segundo se mueren 20 personas de hambre en este planeta. Y 12 son niños menores de 5 años. Se mueren 6 millones de niños menores de 5 años de hambre, amigo. 1 de cada 7 personas se van a dormir con hambre. Nunca había pasado esto. Hambres, enfermedades, ni hablar. Vivimos en una pandemia y nunca había pasado esto. Todo el mundo enfermo todo el mundo afectado por una enfermedad. Terremotos. ¿Sabías que 5 de los 7 terremotos más fuertes de la historia, de más de 9 puntos de intensidad, los hemos vivido en los últimos 50 años? 5 de los 7 más fuertes terremotos. Guerras. Hoy el mundo está en guerra. Ya nosotros hemos visto la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. ¿Sabes que hay 13,000 bombas atómicas? Una de ellas es 1,400 veces más potente que la de Hiroshima. En Israel tienen una bomba, se llama Sansón. Y el lema es, si morimos nosotros, mueren todos. Así está, guerras. Nunca la humanidad había vivido esto. Pero no solamente esas son las señales que Dios dijo que iban a pasar. Hay otras que quiero que pongas mucha atención. Dios dijo que iba a regresar en un mundo que no le interesaba su regreso, como en los días de Noé, en un mundo lleno de violencia, en un mundo donde la destrucción familiar es cotidiana, en un mundo donde la homosexualidad y la depravación sexual se acepte mundialmente. ¿Sabes? Una iglesia fría que no lo espera. Esas son las señales que Dios dijo que iban a preceder a su regreso. Pero hay una señal, la más grande, se llama Israel. ¿Sabes por qué es la más grande? Porque a la muerte de Jesús, Israel, el pueblo de Israel, fue sacado de su tierra. Y 2000 años antes había la profecía de que regresarían a su tierra. Y cuando Israel estuviera en su tierra, entonces Jesús estaría cerca en su regreso. Esa es la señal más importante. Y dice Dios, pon atención, que iba a haber una generación que iba a vivir todo esto al mismo tiempo. Y dice el versículo 33, cuando vean que suceden todas estas cosas, sabrán que su regreso está muy cerca, a las puertas. Y amigo, cuando alguien está cerca y está tocando la puerta es porque está ahí. Eso lo dice Dios, tan cerca que dice el versículo 24, te digo la verdad, no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. La generación que vea que sucede todo esto, verá el regreso de Cristo. Esto es tremendo. Y lo primero que va a hacer Dios en su regreso es el arrebatamiento. Y quiero ponerte un video rápido para ejemplificarte
¿Cómo es que será el arrebatamiento? Va a ser algo impresionante cuando Jesús venga por su iglesia. Se irán los creyentes y quedarán aquellos que no son creyentes. Te invito a verlo. In the beginning, God created the heaven and the earth. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And God said, "Let there be light." And there was light. And God saw the light, that it was good. Tremendo, ¿no crees? Jesús vendrá por su iglesia, solamente los creyentes, los que tienen la sangre de Cordero en su corazón. ¿Sabes? Y déjame leerte un poquito acerca de un pasaje donde Dios nos narra cómo será y cómo serán los días en los que Él va a regresar. Y dice Mateo 24, está a partir del versículo 37, dice, cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. ¿Sabes? En los días de Noé advertía acerca del diluvio, la gente no hacía caso. Y dice el versículo, en esos días antes del diluvio, la gente disfrutaba de lo temporal, banquetes, fiestas y casamientos, todo era temporal. Y sabes, hasta el momento en que no entró el barco, la gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y arrasó con todos. Así dice Dios, así será cuando venga el Hijo del Hombre, como en los días de Noé. ¿Y sabes qué va a pasar? Dice el versículo 40, dice, así va a ser el arrebatamiento. 2 hombres estarán trabajando en el campo, uno será llevado y el otro se va a quedar. 2 mujeres también estarán moliendo harina, una será llevada y la otra será dejada. ¿Sabes? Así será. Unos serán llevados por Dios y otros se van a quedar. Y dice el versículo 42, así que ustedes también deben estar alertas. Dios dice, vela, prepárate, porque no sabes el día que vendrá tu Señor. Continúa el pasaje y dice, si tú supieras que un ladrón viniera a robar tu casa, ¿sabes qué velarías y no dejarías que robara? Ustedes también, dice el versículo 44, ustedes también deben de estar preparados para el tiempo, porque el Hijo del Hombre, escucha bien, vendrá cuando menos lo esperen. Y dice el siguiente versículo, un siervo inteligente es el que cuando su señor le encarga el trabajo, lo encuentra haciendo lo que debe de hacer y recibe una recompensa. Pero un siervo malo es aquel que dice, mi señor tarda en venir. Y entonces vive como quiere y dice Dios, sabes, el amo regresará, te sorprenderá y arreglará cuentas con ese siervo malo. Mira, tengo una anécdota, estamos terminando, de un trabajador al cual le encargaron una hacienda en Italia. Y sabes, 25 años antes, el dueño de la hacienda se la encargó. Y un día llega un amigo y lo visita en la hacienda y le llama la atención y le dice, oye, qué bárbaro, tienes la hacienda como si el dueño viniera mañana. Y le dice, no, tengo la hacienda como si el dueño viniera hoy. Y de eso se trata. De eso se trata, que tú y yo estemos preparados por si Jesús decide venir hoy. Somos la generación del arrebatamiento. Mira, amigo, no lo sé. Lo que sí sé es que ninguna generación ha vivido y ha visto tantas cosas como las que Dios dijo que iban a pasar y que nosotros hemos visto. Cosas previas a su regreso. Y mira, termino con este versículo. 1 Tesalonicenses 4, dice Dios, así va a ser mi regreso. El Señor mismo descenderá del cielo y escucharemos una trompeta. Dice, pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando y con una voz de arcángel y con un llamado de trompeta de Dios. Primero,
Primero vendré con los que murieron creyendo en mí, dice Dios, pero después, luego, junto con ellos, nosotros, los que sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor. Y dice, entonces estaremos con el Señor para siempre. Así que anímense unos a los otros con estas palabras. Amigo, Jesús va a regresar. Jesús viene por su iglesia. Y si no estás seguro, si no eres creyente, sabes, si no estás seguro de que vas a ser de los que se van con Jesús, arregla esto. No hay nada más importante. Porque no solamente se trata del arrebatamiento, se trata de tu eternidad con Dios. Hoy es el tiempo de recibir a Jesús como tu Señor y Salvador, recibir el regalo de salvación. Miren la tribulación, la gente que se quede, les costará la vida porque los creyentes van a ser perseguidos y a lo mejor por el temor no lo harán. Asegúrate hoy de colocar la sangre del Cordero en las puertas de tu corazón. Así es que si tú quieres, si tienes dudas acerca de tu salvación, si sabes que tal vez no te vayas cuando venga Jesús por su iglesia, ora, pídele perdón. Mira, yo te guío en una oración. Cierra tus ojos y honestamente dile: Dios, entiendo que estoy separado de ti y quiero pedirte perdón, quiero abrirte la puerta de mi corazón. Sé que en la cruz derramaste tu sangre por amor a mí, para que yo no me perdiera, y hoy acepto ese regalo. Hoy te recibo como mi Salvador y te entrego mi vida para que tú seas el Señor de la misma. Y te doy gracias. Gracias, Dios, por amarme tanto, en el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esto, si fuiste honesto, Jesús entró y hoy formas parte de su familia, un hijo de Dios. Y mira, hablamos de una eternidad con Dios o sin Dios. Hablamos del día en el cual le demos cuentas a Dios y hablamos de una cita, la cual puede llegar antes de lo que pensamos. Prepárate porque dice Mateo 24, el cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Iglesia, familia, amigos, preparémonos. El Señor está cerca. Que Dios te bendiga. Yo cantaré